Bueno, ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de estudio del libro del texto de un curso de milagros. Continuamos con el capítulo 15 del libro del texto que versa sobre el instante santo. Hoy continuamos con el subtítulo 7, el sacrificio innecesario. La semana pasada vimos los 6 primeros párrafos y hoy vamos a continuar con el séptimo y siguientes. Eso lo encontramos en la edición antigua en la página 351 y 352, que es donde dejamos, que es en el párrafo 6, y en la edición nueva, página 350, en la edición nueva, 359, 361, ¿sí? Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada para que nos sintonicemos y continuemos con el estudio del texto. La semana pasada pues estuvo bastante entretenido porque hubo mucha participación. No avanzamos mucho, pero profundizamos en las reflexiones y de eso se trata, de tener una mayor comprensión. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando este título de sacrificio innecesario? Lo que nos está planteando nos plantea en primera instancia que nosotros estamos sometidos a una doble atracción. Por un lado, la atracción que ejerce sobre nosotros la relación especial del ego, ¿no? Y por otro lado, la atracción que ejerce el amor de Dios sobre nosotros. Digamos que estamos sometidos en este mundo como a dos fuerzas que se disputan nuestra gravedad, ¿no? Es como si estuviéramos sometidos aquí en la Tierra a la presión gravitatoria de dos soles, ¿no? No, y no de un solo sol como tenemos en este momento, ¿no? Entonces luego nos dice que toda relación que el ego entabla en este mundo es una relación especial, ¿no? Y recordemos que cuando se habla de relaciones especiales, estas pueden ser de amor especial o de odio especial, o sea, yo te amo con toda intensidad, decimos desde el ego, o yo te odio de toda intensidad. De todas maneras, lo uno va junto con el paquete con el otro, o sea, a quien le manifestamos todo nuestro amor especial, después le podemos expresar todo nuestro odio especial, ¿no? Entonces, luego nos dice que el ego entabla relaciones con un solo propósito, obtener algo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros en este mundo siempre entablamos relaciones con las demás personas, ¿no? Eh, llámese amigos, familiares, socios, el que sea, o vecinos, con un propósito, obtener algo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que todas las relaciones que entablamos en este mundo son relaciones utilitaristas. Así lo ocultemos, ¿no? Con, con expresiones amorosas o bondadosas o de múltiples maneras como el ego se manifieste, siempre en nuestro inconsciente hay una agenda oculta, hay un propósito, obtener algo, ¿no? Eso es muy importante porque recordemos que las relaciones especiales no son relaciones auténticamente amorosas, sino es la manera como el ego trata de mostrar que es amoroso, pero es para ocultar sus propósitos, ¿no? Y luego nos va a decir una cosa que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay una relación, hay dos elementos que sostienen las relaciones especiales en este mundo, y es la ira y la culpa. Y la ira tiene el propósito de disparar la culpa. O sea, cuando yo me pongo furioso con alguien, cuando yo le hago un reclamo a alguien, cuando yo le hago un reproche a alguien, eh,
tiene el propósito de hacerlo sentir culpable. Y cuando lo hago sentir culpable, entonces lo controlo, lo someto, ¿no? Lo domino. Las relaciones especiales en este mundo son relaciones asimétricas, relaciones de poder, de dominación y de utilización del uno con el otro o del otro con el uno, porque no es que haya uno que sea pobre víctima y el otro el desalmado. Todos manipulamos. Manipulamos a nuestros hijos cuando los regañamos y los hacemos sentir culpables y nuestros hijos nos manipulan cuando lloran. Lo hacen de manera instintiva cuando están recién nacidos porque es un mecanismo de defensa. Entonces lloran cuando tienen hambre, lloran cuando tienen frío, lloran porque les duele la barriga o lloran porque se orinaron o se cagaron. Entonces es su manera de llamar la atención. Y después descubren que llorar es el mecanismo para poder manipular a sus padres, ¿no? Así que en este mundo todos manipulamos, ¿no? Y todos buscamos hacer sentir culpable a los otros. Y la ira es el disparador, el mecanismo que utilizamos para precisamente hacer sentir culpable al otro, ¿no? ¿Qué más nos dice? Luego nos va a decir que es esencial que aprendamos a examinar detenidamente y aprendamos a abandonar pues esos pensamientos de ira, ¿no? O sea, nos está diciendo aprenda a perdonar, ¿no? Y dejar de considerar la culpabilidad valiosa para ti. Claro, es que la culpabilidad me genera, digamos, ganancias, porque yo al ser sentir culpable al otro, pues lo voy a controlar, lo voy a dominar, lo voy a tener sujeto a mí, ¿no? Entonces, lo que nos va a pedir es que llevemos esos pensamientos de ira y esos pensamientos de culpabilidad, los llevemos ante la luz. En el canto de la oración hay una frase muy contundente y es que nos dice que para nosotros primero liberarnos de la culpabilidad, tenemos que dejar de juzgar, o sea, de proyectar ira, obviamente. O sea, si yo quiero liberarme de la culpabilidad, lo primero que tengo que dejar es de juzgar a mis hermanos, de acusarlos, de condenarlos, ¿no? Así que nos dice que cuando nosotros llevemos la ira y la culpa ante la luz, pues, y nos liberamos de ella, pues nos vamos a preguntar cómo es posible alguna vez que hubiese podido desear esto, ¿no? O sea, desear tener una relación basada en la ira y la culpa, ¿no? ¿Qué nos va a decir? ¿Cuál es el propósito del ego? Es conservar e incrementar la culpa. O sea, cuando nosotros tenemos una relación especial, por ejemplo, una relación de pareja, y tenemos un conflicto, le sacamos el catálogo de las culpas o de los errores que tú cometiste hace 10, 15 años, bueno, lo que haya durado la relación, ¿no? Eso es conservar, ¿no? La culpa y la vamos a seguir incrementándolo, haciéndole reproches, haciéndole recriminaciones, acusándole, poniéndome iracundo con el otro, con la otra, ¿no? Y eso lo hacemos de manera automática, casi que inconsciente, ¿no? Porque es la manera de actuar de nuestro ego. Lo que nos está mostrando esta sesión es cómo opera en el trasfondo el ego en nosotros, porque eso no lo reconocemos explícitamente. O sea, yo no estoy, a nadie le digo, yo me voy a poner bravo contigo para hacerte sentir culpable y manipularte. No, eso no lo decimos explícitamente. Es la manera como actuamos desde el ego, ¿no? O sea, es parte de la naturaleza del ego. Y pues no somos conscientes de ello. Cuando somos conscientes, o sea, cuando examinamos qué es lo que nos pide el curso, pues ya no lo vamos a hacer, ¿no? Y vamos a perdonarnos. Pero mientras no lo examinemos,
no nos autoindaguemos, pues lo vamos a seguir haciendo en automático, ¿no? Y eso, y de eso depende la supervivencia del ego, de que no lo examinemos, de que no perdonemos esos mecanismos en los cuales estamos atrapados. En el caso de lo que estamos estudiando hoy, pues la ira y la culpa. Luego nos dice también una frase muy contundente: el ego no le desea el bien a nadie. Obviamente, si la naturaleza del ego es que todas las relaciones son relaciones utilitaristas, no le desea el bien a nadie. Las relaciones de pareja que las adornamos con el romanticismo y las buenas palabras y los detalles en la época del romance, ¿no? Eh, Guarda unos propósitos ocultos. Yo busco en esa pareja lo que yo creo que a mí me falta y que ella me va a completar. Eso es lo que llamamos buscar mi media naranja. Y ella, si me corresponde, está en lo mismo. Ella va a buscar en mí lo que cree que le hace falta. O sea, los dos están utilizando para, digamos, ilusoriamente completarse, ¿no? Y recordemos que la pérdida de la plenitud fue el resultado de la salida del paraíso, de la separación. Desde esa época nos sentimos incompletos y desde esa época buscamos completarnos de múltiples maneras, ¿no? La relación de pareja es una de las maneras, no la única. Bueno, entonces por el sentimiento de incompletud es que nos digamos, nos encadenamos a buscar una serie de relaciones especiales forjadas en la ira y dedicadas exclusivamente pues a buscar que el otro se sienta culpable, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dice? Luego nos va a decir ya en el párrafo 5 o 6, ¿qué párrafo es este? Nos va a decir que examinemos detenidamente las relaciones que el ego urde y dejemos que el Espíritu Santo las juzgue verdaderamente, o sea, que las perdonemos, que la entreguemos al Espíritu Santo. Eh, y nos dice que si nosotros las examinamos, indudablemente se las vamos a ofrecer gustosamente al Espíritu Santo y Él pues se encargará de ellas, ¿no? Y ya en el párrafo 6 entramos en materia en relación al título de esta sesión, ¿no? El sacrificio innecesario, porque nos va a decir que toda relación que el ego entabla está basada en la idea de que sacrificándose a sí mismo, él se engrandece. Es lo que en las relaciones tradicionales decimos: yo me sacrifico por mis hijos, yo me sacrifico por mi pareja, yo me sacrifico por mi familia, ¿no? Y entonces yo creo que si yo me sacrifico, entonces me voy a purificar. Esto es un arquetipo pues muy antiguo en la cultura judeocristiana. Es la cultura de la expiación del Antiguo Testamento, que es la manera como se llama religiosamente el sacrificio. La expiación es el sacrificio, y el sacrificio es que debo sacrificar a un inocente para purificarme, ¿no? Entonces la sangre de un inocente habrá de sacrificarme, debe de purificarme. Anteriormente eran los sacrificios humanos y luego los sacrificios de animales. Y luego el sacrificio ese yo psicológico nuestro, ¿no? Yo me sacrifico por mis amigos, yo me sacrifico por mi país, bueno, por el que sea. Entonces, el curso nos va a decir que todo sacrificio, pues toda idea de sacrificio es un ataque, ¿no? Todo intento de hacer sentir culpable es un ataque directo, aunque no parezca serlo, porque obviamente que es muy sutil. Yo te acuso de que te portaste mal, de que no cumpliste, que llegaste tarde, bueno, lo que sea, te hago sentir culpable. Y eso, el curso va a decir, es un ataque. ¿Por qué? Porque lo estoy condenando. Y en la medida que lo condeno, lo vuelvo susceptible de qué? Pues de un castigo.
Y los que sienten y entonces los que se sienten culpables esperan ser atacados, o sea, castigados. Y habiendo pedido eso, se sienten atraídos por el ataque. O sea, siempre que yo esté pensando que voy a ser atacado, ataco, ¿no? Es un poco lo que también sucede a nivel de egos colectivos. Ya vimos esta semana lo que está pasando entre Israel e Irán. Entonces Israel dice que Irán iba a desarrollar una arma nuclear, entonces yo lo ataco primero, ¿no? Entonces siempre que yo pienso que voy a ser atacado, entonces me siento atraído por el ataque y ataco, ¿no? Eso fue lo que vimos la semana pasada. No sé si hay una pregunta, comentario. Y bueno, recordarles que esta jornada la hacemos con el apoyo de la plataforma Amor que Sana, ¿no? Y que si podemos apoyar esta plataforma de múltiples maneras, difundiéndola o apoyándola también incluso económicamente, es bienvenido. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario hasta lo que hemos visto hasta ahora, antes de continuar con los párrafos siguientes? ¿Nadie? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 7. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 7? Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny fue la que dijo. Sí, sí. Adelante, Fanny, gracias. En tales relaciones de mentes, la atracción de lo que no deseas parece ser mucho mayor que la atracción de lo que sí deseas, pues cada uno piensa que ha sacrificado algo por el otro y lo odia por ello. Eso, no obstante, es lo que cree que quiere. No está enamorado del otro en absoluto, simplemente cree estar enamorado del sacrificio. Y por ese sacrificio que se impone a sí mismo, exige que el otro acepte la culpa y que se sacrifique a sí mismo también. El perdón se hace imposible, pues el ego cree que perdonar a otro es perderlo. De la única manera en que el ego puede asegurar la continuidad de la culpa que mantiene a todas sus relaciones intactas es atacando y negando el perdón. Muchas gracias, Fanny. Con ¿Preguntas gusto. o comentarios? Dios. Siempre, Ni preguntas ni comentarios. siempre, siempre. Bueno, entonces procedamos a repasarlo y a comentar. En tales relaciones de mentes, la atracción de lo que no deseas parece ser mucho mayor que la atracción de lo que sí deseas. O sea, la atracción de lo que yo no deseo, que es la culpa y la ira, parece que es más fuerte que la atracción de lo que sí deseo, que es el amor o la paz. Pues cada uno piensa que ha sacrificado algo por el otro y lo odia por hecho. Eso es muy típico, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando tienen un conflicto, entonces el uno o la otra le va a decir, yo que me he sacrificado tanto por ti, ¿no? Y entonces le hace el reproche para hacerlo sentir o hacerla sentir culpable, ¿no? Y entonces nos dice, eso no obstante es lo que cree que quiere. No está enamorado del otro en absoluto. Simplemente cree estar enamorado del sacrificio. O sea, lo que nosotros llamamos amor por el otro, realmente es el amor por el sacrificio. Y por ese sacrificio que se impone a sí mismo,
exige que el otro acepte la culpa y que se sacrifique a sí mismo también. O sea, nos va a decir que nosotros mismos nos imponemos la idea ¿Está en del clase ya? sacrificio, ¿no? O sea, por ese sacrificio que se impone a sí mismo. O sea, nosotros mismos nos imponemos esa idea del sacrificio. Pero cuando se la reprochamos al otro, lo que le estamos pidiendo es que acepte la culpa y que también se sacrifique conmigo o se sacrifique para mí. El perdón se hace imposible en estas condiciones porque lo que está pidiendo es el sacrificio del otro, sobre el supuesto sacrificio mío. Entonces, sobre esa base, no, pues no hay perdón. Lo que hay es el sacrificio tradicional, el sacrificio clásico. El perdón se hace imposible, pues el ego cree que perdonar a otro es perdonarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo perdono, lo libero. Ya no lo tengo encadenado en base a la culpa. Ya no lo puedo controlar, ya no lo puedo manipular, ya no lo puedo someter. Entonces creo que si lo perdono, que si perdono, ¿no? Pues voy a perderlo o voy a perderla. De la misma manera en que el ego puede asegurar la continuidad de la culpa que mantiene a todas sus relaciones intactas, es atacando y negando el perdón. Entonces, el ego, digamos, de una manera muy automática, no es que lo estemos pensando, digamos, malignamente en nuestra mente, sino que es la naturaleza del ego, pues el ego se da cuenta que la única manera de mantener las relaciones que tiene es atacándolas, ¿no? Y negando el perdón, porque de esa manera los hago o las hago sentir culpables, ¿no? Y de esa manera, pues, les controlo o las controlo. ¿Nos queda claro ese mecanismo del ego? O sea, el ego no es ningún inocente, ¿no? Y desde el ego no entablamos relaciones inocentes. En Así la es. primera oración dice, en tales relaciones de mentes, la atracción de lo que no deseas parece ser mucho mayor que la atracción de lo que sí deseas. Sin embargo, para un sistema que está básicamente invertido, esto sería natural, digamos, ¿no? Porque no sé si algunos de nosotros, de niños, uno tiene educación religiosa, hace la primera comunión, todo este tipo de cosas, recibe dentro del seno de la familia, sabemos qué es portarnos bien, aunque es tan general este enunciado, sabemos de qué se trata, ¿no? Que es lo opuesto a, a portarnos mal, que también sabemos de lo que se trata. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Porque es en nuestro inconsciente, es en nuestro recuerdo de Dios que está lo que sí deseo. Por ejemplo, que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Porque en el sistema invertido del ego, lo que hay es el deseo de que se haga mi voluntad y no la de Dios. ¿Esto es así? Así es, así es. Por eso, un filósofo del siglo XIX muy famoso, Federico Nietzsche, decía que la moral cristiana era una moral para esclavos, ¿no? Claro. Porque lo que hacía, obviamente, es someter el control en base a la culpa y el miedo. ¿Ves? Entonces, en base a la culpa y el miedo, pues tú sometes a la gente, ¿no? De ahí tan importante que no hagas sentir culpables. Recuerden esa famosa, esa oración, por lo menos que nos hacían repetir de pequeños, dándole el golpe de pecho, el yo pecador, por mi Ah, culpa sí. y por mi culpa, ¿no? Bueno, bueno, La boca. ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 8. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 8?
Yo puedo leer, Oscar. Adelante, Marta Luz, muchas gracias. Sin embargo, tales relaciones tan solo dan la impresión de estar intactas, pues para el ego lo único que las relaciones significan es que los cuerpos están juntos. Esto es lo que el ego siempre exige y no objeta a dónde se dirige la mente o lo que piensas, pues eso no parece ser importante. Mientras el cuerpo esté ahí para recibir su sacrificio, él es feliz. Para él, la mente es algo privado y el cuerpo es lo único que se puede compartir. Las ideas son básicamente algo sin importancia, salvo si con ellas se puede atraer o alejar el cuerpo de otro. Y ese es el criterio del que se vale para juzgar si las ideas son buenas o malas. Todo aquello que hace que el otro se sienta culpable y que le impida irse debido a la culpabilidad es bueno. Lo que lo libra de la culpabilidad es malo, pues en ese caso dejaría de creer que los cuerpos se pueden comunicar y por lo tanto se marcharía. Muchas gracias, Marta Luz. Con gusto, Oscar. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo? Ni pregunta ni comentario. Hoy están más calladitos. La semana pasada estaban más activos. Bueno, vamos a repasarlo. 8. Sin embargo, tales relaciones tan solo dan la impresión de estar intactas, o sea, dan la impresión de que son relaciones plenas, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una pareja que parece muy feliz, y ¿no? La vemos en la calle y todo, perdón. Entonces nos da la impresión de que esas relaciones están intactas, son relaciones sanas, saludables, amorosas. Pues para el ego una relación es que los cuerpos estén juntos. Y esto es muy importante en esta diferenciación que el curso va a hacer entre cuerpo y mente en este párrafo. Para el ego, una relación es que los cuerpos estén juntos. Digamos que para la perspectiva del curso, una verdadera relación es cuando las mentes se unen, no los cuerpos, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta para el resto del párrafo que vamos a leer, que estamos repasando, y para el resto de los párrafos que vamos a seguir estudiando. Esto es lo que el ego siempre exige, o sea, que los cuerpos estén juntos, que tú estés conmigo aquí a mi lado, que te pueda ver, que te pueda controlar, ¿no? Y no objeta dónde se dirige la mente o lo que piensa, o sea, a mí lo que me interesa es que tú estés aquí a mi lado, que estés pensando tú en tu cabecita, no me importa, ¿no? Eso más o menos es la lógica del ego. Entonces, esto es lo que el ego siempre exige, o sea, que los cuerpos estén juntos y no objeta a dónde se dirige la mente, a lo que piensa, ¿no? O lo que piensa. Pues eso no parece ser importante. Mientras el cuerpo está ahí para recibir su sacrificio, él es feliz. O sea, mientras tenga el cuerpo, ¿no? Para que sea el objeto del sacrificio, ¿no? Sea el objeto de mis iras y sea el objeto de hacerlo sentir culpable, el ego del otro se va a sentir feliz. Para él la mente es algo privado y el cuerpo es lo único que se puede compartir. O sea, desde el ego nosotros consideramos que la mente es algo privado, o sea, mis pensamientos son mis pensamientos y mis pensamientos son privados. Recordemos que el curso nos va a decir que no hay pensamientos privados. Y por lo tanto, desde el ego, lo único que se pueden compartir son los cuerpos que se juntan, ¿no?
Pero para el curso nos va a decir que eso no es unión. El curso nos va a decir que los cuerpos no se unen, que lo único que es posible que se unan son las mentes. Las ideas son básicamente algo sin importancia, salvo si con ellas se puede atraer o alejar el cuerpo de otro. Entonces, desde la perspectiva del ego en las relaciones especiales que sostenemos desde nuestros egos, las ideas no son importantes, con la excepción de aquellas en las que yo pueda utilizarlas para atraer a alguien o para alejar a alguien, pero para atraer o para alejar su cuerpo, ¿no? No para atraer a su mente. Y ese es el criterio del que se vale para juzgar si las ideas son buenas o malas. O sea, yo voy a considerar que las ideas son buenas si luego atraer las personas que yo quiero atraer, ¿no? Y si son malas, porque de pronto me llegan las personas que yo no desearía que estuvieran cerca de mí. Todo aquello que hace que el otro se sienta culpable y que le impida irse debido a la culpabilidad es bueno, entre comillas. O sea, todo aquello que hace que yo pueda hacer sentir culpable al otro y que le impida liberarse de mí porque lo tengo atado con la culpabilidad, eso lo voy a considerar bueno desde la perspectiva de mi ego. Tengo a alguien controlado, sometido, sacrificándose por mí. Lo que lo libera la culpabilidad es malo, o sea, el perdón, la sanación, ¿no? Todo eso el ego lo va a considerar malo. ¿Por qué? Porque pierdo el control sobre el otro. Entonces, lo que lo libera la culpabilidad es malo, pues en ese caso dejaría de creer que los cuerpos se pueden comunicar y por lo tanto se marcharía. O sea, lo marcharía entre comillas. O sea, si la persona a la cual yo estoy manipulando con la idea del sacrificio y la culpabilidad se sana, pues se va a independizar de mí, no se va a dejar manipular y eventualmente se marcharía, la perdería. Por eso el ego no va a permitir eso. ¿Ves? Pero aquí introduce otro tema que es muy importante que lo tengamos en cuenta desde ahora y en los siguientes párrafos que vamos a leer, y es la palabra comunicar, que es la que aparece aquí en la última oración del párrafo 8. Lo que lo libera la culpabilidad es malo, entre comillas, pues en ese caso dejaría creer que los cuerpos se podrían comunicar y por lo tanto se marcharía. Entonces, aquí la palabra comunicación en el curso tiene una reinterpretación. El curso nos va a decir que la única comunicación real se da entre mentes, no entre cuerpos. Desde el ego creemos que lo que se comunica son los cuerpos, no las mentes, porque las mentes son privadas y pertenecen al ámbito de lo privado. No, así que aquí vemos dos interpretaciones distintas y opuestas sobre la comunicación. Las debemos tener en cuenta de ahora en adelante porque ese es un tema que va a estar central en los próximos párrafos que vamos a estudiar. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el párrafo 8? Sí, Oscar, tengo una, una Adelante. duda. Disculpa, no, a ver la cámara, sí, No, sí, tranquilo, Fernando, adelante. ahí estoy. Eh, no, se me viene porque me llamó la atención la parte de que las ideas solo son, le damos valor si atraemos al otro cuerpo. Y ahí el tema de porque siento que muchas veces el tema de las relaciones sexuales, como que esa era la atracción supuestamente entre los cuerpos, pero quizás sea más fuerte la otra, el juego de la culpa. Está como que lo sexual es, pero no sé qué opinás, se me vino ahora con todo eso, esa idea. La atracción sexual. Ujú. No, no, o sea, como que me parece que es más importante la atracción de hacerlo culpable al otro que lo sexual.
pareciera en el mundo que las relaciones sexuales lo que mandan o lo que se vende, pero me parece que el otro jueguito tiene más peso, o no, no sé, se me vino esa duda ahí. Ujú, ¿No? O para compartir así un pensamiento. ujú. Bueno, te recomiendo cuando puedas te leas un libro precioso de Octavio Paz, que lo escribió incluso ya en sus últimos años, porque no se creía preparado para tal obra, que se llama La llama doble. Es la relación entre sexualidad, erotismo y amor romántico, ¿no? O sea, como nosotros en las relaciones de pareja, la atracción inicial es sexual, ¿no? Ese es como el imán. Y luego lo adornamos eh, con el erotismo y con el amor romántico para, digamos, justificarlo y poder, digamos, conquistar al otro o a la otra. eh, y esa es la manera que utilizamos para atraernos. Por eso en la primera fase digamos, de una relación de pareja, eh, los egos, tanto del uno como de la otra, van a anular las críticas y los juicios que se tiene sobre el otro o la otra, ¿no? Y solamente ven sus aspectos positivos, sus virtudes, y las engrandecen, las expanden, las sobredimensionan y oculta a la vez sus propios defectos. O sea, yo engrandezco las virtudes de la otra y trato de ocultar mis defectos. Y ella hace lo mismo, ¿no? Intenta ocultar sus defectos y va a sobredimensionar las virtudes del chico, ¿no? Esa es la primera fase. Ambos están mintiendo, ¿no? Pero no, no le decimos se están mintiendo perversamente, no, es la naturaleza del ego. El ego no entabla ninguna relación sino un propósito específico. Y el propósito siempre es utilizar al otro, ¿no? Entonces ahí se da la primera fase. Y evidentemente que en la parte sexual es, digamos, lo que genera la unión en una relación de pareja. Pero no es lo único. O sea, lo que se da en una relación de pareja, o lo que sostiene una relación de pareja, son tres elementos, básicamente. La sexualidad, en su fase inicial, lo que llamamos el amor sexual. El segundo es el amor filial, cuando ya somos familia, tenemos hijos. Y el tercero es el amor admirativo, ¿no? O sea, es como yo valoro a mi pareja, cómo la aprecio, ¿no? Eh, Admiro algunas cualidades de ella, sus virtudes, la manera de ser, ¿no? Obviamente que si es una relación ya sanada y perdonada, pues veo su alma, veo su brillo interior, bueno, todas esas cosas. Pero en términos generales, digamos que en las relaciones egoicas hay un amor admirativo. Sobre esos tres se sostiene una relación de pareja. El, cuando se erosiona una relación de pareja, obviamente que comienzan las crisis, ¿no? Los conflictos que la van desgastando. O sea, yo juzgo a mi pareja, ella me juzga, yo la hago sentir culpable, ella me hace sentir culpable, yo me pongo iracundo, entonces la controlo a través de la culpa y ella hace lo mismo conmigo y nos manipulamos mutuamente, ¿no? Y eso se va desgastando. ¿En qué momento es que se puede romper una relación de pareja? Cuando se erosiona completamente el amor admirativo. En ese momento, cuando se pierde la confianza, el sentido de lealtad, el sentido de respeto, ya la relación se erosiona, se derrumba. Así tengan 50 hijos de por medio y así tengan muy buenas relaciones sexuales. La relación está condenada a la ruptura. Con el tiempo sucede lo contrario. Lo que dio origen a la relación, que fue la relación sexual,
eso se va pagando, ¿no? Pero la relación se puede sostener si persiste lo que llamamos el amor filial y el amor admirativo en este mundo. Y obviamente va a persistir si hay un proceso de sanación y perdón, porque estamos convirtiendo esa relación especial en una relación santa. No sé si con eso te contesto, Fernando. Sí, muchas gracias, Oscar. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 9. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 9? ¿Quieres que yo lea, Oscar? Adelante. El Muchas gracias. sufrimiento y ujú, Adelante, el Guadalupe, gracias. sufrimiento. Sí, el sufrimiento y el sacrificio son los regalos con los que el ego bendice toda unión. Y aquellos que se unen ante su altar aceptan el sufrimiento y el sacrificio como precio de su unión. En sus iracundas alianzas, nacidas del miedo a la soledad, aunque dedicadas a la perpetuación de la misma, cada cual busca aliviar su culpabilidad, haciendo que el otro se sienta más culpable, pues cada uno cree que eso mitiga su propia culpa. El otro siempre parece estar atacándole e hiriéndole, tal vez con minucias, tal vez inconscientemente, mas sin nunca dejar de exigir sacrificio. La furia de los que se han unido en el altar del ego es mucho mayor de lo que te imaginas, pues no te das cuenta de lo que el ego realmente quiere. Muchas gracias, Guadalupe. Preguntas o comentarios de esta, de este párrafo 9. Ni pregunta ni comentario. Vamos a comentar lo que esto está entrando aquí en la médula de cómo sostenemos las relaciones. Ay, yo sí tengo una pregunta. Adelante. Gracias, Oscar. ¿Cuáles son cuáles serían el ataque con minucias y el ataque inconsciente? La pregunta es el ataque con minucias. Y el ataque inconsciente, habla de los dos. Ataque tal vez parece estar atacándole e hiriéndole, tal vez con minucias, tal vez inconscientemente. ¿Cómo se ataca inconscientemente? Ya lo dije, o sea, Ay, yo no estaba no, no, seguro, no, perdón. no, 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 Tranquilo, no, siga no, así. lo que digo es en el sentido de que lo voy a reiterar porque es un tema que es Ok. central, ¿sí? Y la naturaleza del ego es que no le desea el bien a nadie. Toda relación que entablamos desde el ego siempre es utilitarista. Yo busco el otro lo que yo creo necesitar. Esa es la agenda oculta de nuestro ego. Así lo digamos, yo tengo muy buena relación con el vecino, o con el socio de trabajo, bueno, pero no, inconscientemente yo establezco la relación con el otro con un propósito. Hay una agenda oculta que es inconsciente, porque tiene que ver con la supervivencia misma del ego. Es como el mecanismo inconsciente del bebé. Sabe que llorar es su mecanismo de supervivencia, ¿no? Y luego llorar es un mecanismo de manipulación después. Entonces, siempre las relaciones son utilitaristas.
¿no? Así nos metamos en una relación romántica, al principio una relación, en el fondo nuestro ego está buscando una relación utilitarista. Se siente incompleto, no se siente pleno y cree que con esa persona se va a completar y digamos, esa persona le va a suplir lo que él cree que él carece, ¿no? Eso todo es inconscientemente. Entonces, en la mayoría de los casos, lo hacemos inconscientemente. O sea, yo juzgo, condeno o manipulo al otro inconscientemente. ¿Qué quiere decir? Lo hago automáticamente, como cuando respiro o camino o me pongo a cantar en automático. ¿Ves? Pues obviamente, ya cuando estoy metido en un conflicto, comienzo digamos, a diseñar estrategias para atacar y, y pues, digamos, herir al otro, pero lo hacemos inconscientemente. Y minucias, finalmente, es eso, que me pego de cualquier situación que no tiene ninguna importancia para hacer sentir culpable al otro. Que de pronto, por ejemplo, eh, mi pareja dejó atravesada la escoba en la sala y me pongo iracundo por ello, ¿no? Por decir algo. O sea, no, eso no tiene ninguna importancia. O sea, si ella lo olvidó, yo cojo la escoba y la llevo al lugar donde corresponde y ya, ¿no? Entonces utilizo cualquier minucia para atacar al otro, o sea, para sentirme ofendido y hacerlo sentir culpable. Pero en términos generales, digamos que el hacer sentir culpable al otro lo hacemos en automático desde el ego, si no tenemos conciencia en nosotros mismos, si no estamos haciendo el trabajo de examinarnos y de perdonarnos, ¿no? Así que podemos justificar nuestra ira en base a argumentos muy graves. Esto que has hecho es muy grave, esto es imperdonable, ¿no? O me pego de cualquier minucia, ¿no? Llegó 5 minutos tarde o qué sé yo. Eh, Me manchó la camisa porque tropezó su taza de café con la mía. ¿Ves? Cualquier minucia me va a servir como argumento para hacerte sentir culpable, ¿no? No es que sean dos Na- categorías, pero sí son dos maneras. O sea, siempre vamos a justificar nuestra ira. Siempre la vamos a justificar. ¿Y para qué la vamos a justificar? Pues para trasladarle la culpa al otro, para hacerlo sentir culpable y para poderlo dominar, controlar y manipular. ¿Qué nos dice el curso? La ira jamás está justificada. ¿Ves? Pero bueno, vamos a repasar el párrafo y lo vemos más en detalle, ¿no? Muchas gracias por la Gracias, pregunta, ¿no? gracias, Oscar, a ti. Dice, el sufrimiento y el sacrificio son los regalos con que el ego bendice toda unión. O sea, toda unión basada en el ego, que son todas las que tenemos en este mundo, van a estar sobre dos pilares, el sufrimiento y el sacrificio. Sobre esos dos pilares es que bendecimos la unión, ¿no? Yo le exijo al otro que se sacrifique por mí y que sufra por mí. Y el otro también me está pidiendo lo mismo, ¿no? Por eso en un conflicto de pareja siempre lo primero que va a salir es usted es un desagradecido, usted es una desagradecida. Todo lo que yo he hecho por usted, todo lo que yo me he sacrificado por usted, ¿no? Bueno, y aquellos que se unen ante su altar aceptan el sufrimiento y el sacrificio como el precio de su unión. O sea, todos los que se unen en el altar digamos, del matrimonio, puede ser, o el altar de la relación que establezcan, implícitamente están aceptando el sacrificio y el sufrimiento como el precio que van a pagar por la relación que van a entablar. Eso está implícito, eso es parte del paquete matrimonial, ¿no? Eso está ahí. Eso está ahí muy en lo profundo de la relación. Y es lo que va a aflorar cuando la relación
se despliega, o sea, cuando ya se establece la relación de pareja, ¿no? Cuando ya pasó la etapa del enamoramiento y entonces ya, eh, ya renunciamos a, a ocultar nuestros defectos y a ver los defectos del otro. Y entonces comenzamos a juzgarlos y nos manifestamos como somos. Y ahí empiezan los conflictos, ¿no? En sus iracundas alianzas nacidas del miedo a la soledad, ojo ahí, aunque dedicadas a la perpetuación de la misma, cada cual busca aliviar su culpabilidad haciendo que el otro se sienta más culpable. Esto es bien interesante, esta oración 3. Entonces, nos va a decir que todas las relaciones especiales que establecemos desde el ego son alianzas iracundas y que nacen del miedo a la soledad. O sea, yo me siento solo, entonces busco una pareja. Ella se siente sola y busca una pareja. Entonces, esas relaciones nacen del miedo a la soledad, pero son alianzas basadas en la ira, ¿no? Y luego se van a perpetuar en base a la ira. O sea, yo me pongo bravo, tú te pones brava, yo te hago sentir culpable y tú me haces sentir culpable, ¿no? Y de esa manera perpetuamos la culpabilidad. Cada cual busca aliviar su culpabilidad haciendo que el otro se sienta más culpable, ¿no? Entonces, ella busca la manera de hacerme sentir culpable y yo busco la manera de hacerla sentir más culpable. Se vuelve como una competencia, ¿no? Una competencia, una larga guerra en la cual cada uno va desplegando sus armas cada vez que tenga la posibilidad de ello. Pues cada uno cree que eso mitiga su propia culpa. Y recordemos que es lo que nos define el curso como la proyección. Yo me siento culpable internamente, pero me siento agobiado con la culpa y entonces la proyecto afuera. O sea, se la descargo sobre el otro o sobre la otra, creyendo que de esa manera me libero de mi culpa. Y pues no me libero la culpa, simplemente juzgo y culpo al otro y el otro me culpa y entonces lo que hace es incrementar las culpas. El otro siempre parece estar atacándote o hiriéndote. Obviamente, si el otro me está acusando, me está haciendo hacer culpable, se está poniendo furioso o furiosa por cualquier situación, pues yo siento que me está haciendo sentir culpable y siento que me está atacando. Tal vez con minucias, tal vez inconscientemente, entre comillas, mas sin nunca dejar de exigir sacrificio. Eso es lo que nos preguntaba ahora, creo que era Guadalupe. Bueno, ¿qué es eso? O sea, son los mecanismos. O sea, muchas veces me pego cualquier minucia o tal vez lo hago inconscientemente. ¿Por qué? Porque lo hago en automático. Pero realmente el ego es consciente que está atacando al otro. Es consciente que lo está manipulando. ¿Ves? Y siempre está buscando que el otro se sacrifique por él. No. La furia de los que se han unido en el altar del ego, ¿no? O sea, todos esos matrimonios, todas las relaciones de pareja que nosotros sostenemos en este mundo, cuando no nos sanamos y nos perdonamos, lo hacemos es en el altar del ego. ¿Por qué? Porque es un altar donde hacemos una alianza basada en el sufrimiento y en el sacrificio, en atacarnos mutuamente y en hacernos sentir mutuamente culpables. Entonces, la furia de los que se han unido en el altar del ego es mucho mayor de lo que te imaginas, pues no te das cuenta de lo que el ego realmente quiere. O sea, no somos conscientes de cuál es el propósito de nuestro ego, porque nosotros en el fondo le tenemos miedo a la soledad, nos sentimos incompletos, nos sentimos necesitados de una compañía, necesitamos, digamos, resolver el miedo que nos da la soledad, etcétera. Pero vamos, instalamos una relación con otro o con otra
para resolver esos miedos, pero esa relación solamente se alimenta de ira y de culpa. Y eso es mutuo. Y por eso son relaciones destructivas. Las relaciones especiales que sostenemos desde el ego son relaciones destructivas, así las embadurnemos con algo de romanticismo, o con algo de buenas intenciones y de amor, pero subyace la naturaleza de nuestro ego, ¿no? Eh, mm, hay, eh, hay una, hablando de eso me hice acordar de un cuento, pero o sea, no me acuerdo bien del cuento, pero en todo caso es una rana, un animalito pequeño que quiere atravesar un río y el escorpión le dice que lo ayuda, que se monte encima de él y que lo atraviesa. Y le dice, pero no me va a hacer daño. Y le dice, no, 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 yo te voy a ayudar. Y entonces se monta encima del escorpión, el escorpión se mete al agua, ¿no? Y en la mitad del agua le, le, le mete su aguijón, ¿no? Y entonces el otro le pregunta, pero tú me prometiste. Y le dijo, sí, pero es que mi naturaleza es esa. ¿Será de Muy, Anthony de Melu? ¿ves? Tal vez, tal vez, tal vez. Mi naturaleza es esa. Entonces te ataco. ¿Ves? Esa es la naturaleza de nuestros egos. Ahora, ¿qué nos dice el curso de milagros? El curso no pretende quitarte esa relación especial. Lo que busca es ayudártela a sanar, a perdonar y a convertírtela en una relación santa. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este párrafo 9? ¿No hay Yo, preguntas? so- Allá. no, yo solo me pongo a analizar mi propia vida y algunas veces las de mis hermanas, sus relaciones de mis hermanos. Y esto me viene caigo en cuenta que la mayoría están divorciados. Entonces digo, ay, sí, nadie estudia el curso de milagros, pero ahora que lo entiendo así una milésima parte, porque no lo entiendo todo, pero ahí voy, poco a poco. Entonces digo, bueno, pues cuántos matrimonios, ¿verdad? Cuántas parejas se pudieron haber, vamos a decir, entre comillas, salvado, pero, pero es difícil de alguna manera, pues, hacer entender esto porque, pues, ese ego, ¿no? El que nos hace sufrir o cuando tenemos un ego mal educado, que no, yo apenas lo acabo de entender, mi propio ego. Así es de que ahora ya me siento más tranquila porque yo ya viví mi propio matrimonio, ya se terminó, mi esposo falleció, pero entonces ahora estoy en esa etapa donde, mira, qué bien, ahora sí ya no me molesta si alguien puso ahí la escoba que me está estorbando y pues no me enojo con nadie, o sea, me enojo conmigo misma por mis tal vez decisiones, ¿verdad? Que en veces, me falló algo. Pero bueno, cuando no pido la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Que no, que me alejo de él. Pero bueno, o sea, esto es lo que, al final de cuentas, esto es lo que me hace terminar pensando, pues, que los divorcios, por todos esos egos que no supimos entendernos, pues. Ujú. Ujú. Así es. Y nos Gracias. divorciamos y buscamos otra pareja que sí me haga feliz, ¿no? Y terminamos en otra guerra con otros nombres, porque no hemos sanado nuestras emociones. Y el Exacto. otro, la otra tampoco. Entonces, eh, creemos que el divorcio es la solución, ¿no? Y simplemente el divorcio y la nueva relación es otro nuevo conflicto, ¿no? Otra nueva guerra que voy a sostener porque pues no me he sanado. Solamente cuando yo me examino y me perdono, puedo tener relaciones saludables, relaciones basadas en el amor, en el respeto, en el crecimiento interior. Pero para eso necesito examinarme y perdonarme. Oscar, otra preguntita.
ese examinarse que usted habla para poder sanar la relación, eh, para poder que haya una sanación, ¿deben hacerlo las dos personas? No necesariamente, porque de pronto yo he madurado internamente y yo ya empiezo a examinarme y a perdonarme, y de pronto el otro o la otra no. Entonces, si los dos están en el mismo nivel, digamos, de búsqueda y crecimiento espiritual, por ejemplo, si los dos son estudiantes de un curso de milagros, pues obviamente que ahí se van a examinar los dos. Pero si no es así, yo lo que hago es examinarme a mí mismo y en primer lugar y por encima de todo, así los dos sean estudiantes de un curso de milagros. Ujú. Recordemos que el otro es mi espejo. O sea, si yo veo que mi pareja se pone brava, iracunda, me reclama, bueno, cualquier cosa, yo no voy a reaccionar, yo no voy a entablar un conflicto, ¿no? Yo simplemente la bendigo y luego me examino. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a identificar eso que ella me está mostrando a mí, que es lo que me hace falta a mí sanarme y perdonarme, porque eso que ella está manifestando está en mí y por lo tanto tengo que reconocerlo, tengo que identificarlo, tengo que elegir abandonarlo. Eso es el perdón del curso, ¿no? Así que yo debo estar examinándome siempre, siempre, todos los días. No necesito ser un experto en conocer todo el libro del curso. Debo ser un experto en aprender a perdonar. Y aprender a perdonar es examinar todos los pensamientos que surcan por mi mente que no sean amorosos, que sean conflictivos, que sean de sufrimiento, de dolor, de ataque, de ira. Todos esos pensamientos los debo traer a mi conciencia, examinarlos de la mano del Espíritu Santo y soltarlos, entregárselos al Espíritu Santo. Ese es el perdón del curso. Y en la medida que esos pensamientos, digamos, no amorosos van saliendo de mi conciencia, pues van siendo reemplazados por pensamientos amorosos. Entre más oscuridad saque de mi conciencia, más luz tendrá mi conciencia, ¿no? Eso es todo. Esa es la tercera fase del perdón que el curso habla, que es lo que llama reemplazar. Yo reemplazo la oscuridad en mi mente por la luz del amor cada vez que saque algún segmento de oscuridad en mí, ¿no? Es una gran escuela, ¿no? Es una escuela y es un aprendizaje permanente. O sea, lo debemos hacer constantemente, día tras día. ¿Ves? Y lo importante es que lo comprendamos. Por eso yo hago tanto énfasis en que comprendamos cada palabra, cada concepto, qué es lo que quiere decir esto. No que avancemos muchas páginas en la lectura de, del libro del texto. No se trata de la lectura, se trata es de la comprensión. Así que si avanzamos 2 o 3 párrafos está bien, pero los hemos comprendido y lo que comprendemos ya lo hacemos nuestro, lo incorporamos en nuestra conciencia y eso se convierte en una herramienta muy valiosa en nuestro proceso de autosanación. Eso es lo importante. Oscar, Sí, sí, voy a hacer este comentario y usted me dice cómo lo ve. adelante, Eugenia. Sí, vean, a veces sucede que, o sea, no necesariamente, digamos, eso que decir del perdón es como, como Se nos fue la voz de Eugenia. No te estamos escuchando, Eugenia. No tiene sonido. Sí, parece que se quedó. Bueno, la perdimos. Bueno, cuando es que vuelva, Eugenia. hay lluvia, Ahora hay sí, Eugenia, lluvia. te volvemos a escuchar. Se había perdido tu Ok, voz. sí. Es que lo del perdón a veces
cuando sucede alguna situación, digamos, algún conflicto, que no necesariamente es con la pareja, sino con otra relación, otra persona, pero digamos, uno se vuelve como el pochimbol, ¿verdad? Del enojo del otro. Entonces, es válido también, digamos, que en ese momento, si siento enojo, hago el proceso de perdón, Y claro, ¿verdad? Y entrego, porque a veces no necesariamente, siempre el espejo es el otro, ¿verdad? Siempre los que estamos ahí en relación, pero no necesariamente el conflicto es conmigo, sino que es con otras personas y eso, pero yo lo recibo. No sé si me voy a entender. a ver, sí, Entonces, sí, vamos a ver si te entendí, me dices si te entendí o no. sí. Las relaciones, los conflictos no son únicamente con nuestra pareja, ¿no? Ajá, O sea, tenemos exacto. conflictos con todo el mundo, con los vecinos, los compañeros de trabajo, de estudio, con la gente en la calle o en el centro comercial. Bueno, en todas partes podemos tener conflictos. Eso tengámoslo en cuenta. Las Ujú. relaciones que delego, sí, por su naturaleza son conflictivas. ¿M? Ahora, Así en es. las relaciones y también lo hacemos sentir culpable. ¿Qué es lo que hace un jefe cuando, cuando yo llego 10 minutos tarde al trabajo? Entonces me llama la atención, me grita y me dice que soy un irresponsable, que soy un incumplido, que estoy haciendo quedar mal la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Hacerme sentir culpable. Entonces yo Así le es. pido disculpas y le digo que no volverá a ocurrir y toda la cosa, pero ya me tiene entre ojos y entonces me comporto como un buen corderito. ¿Ves? Es eso. O sea, siempre en cualquier tipo de relación, la ira es el mecanismo que utilizamos para hacer sentir culpable al otro. ¿Y para qué hacemos sentir culpable al otro? Pues para manipularlo, para controlarlo, para someterlo. Es eso, ¿sí? O sea, eso es que la relación de conflicto no la resuelvo en este mundo, no la resuelvo en la relación, la resuelvo únicamente con el perdón. Eso es. Exactamente. Entonces, en la medida en que yo perdono, yo no voy a ver culpables fuera de mí. O sea, el culpable no es Ujú. mi jefe, ni el Exacto. vecino, ni el compañero de trabajo, ni mi pareja. El único culpable, entre comillas, soy yo mismo. Son mis pensamientos, mis emociones, ¿no? Que me llevan a tener determinadas actitudes, determinados comportamientos. Entonces, yo me examino. Yo examino Ujú, esos pensamientos, examino esas emociones, no las de mi pareja, ni la del ujú, jefe, las mías, y las ujú, perdono y las sano. Que mi ujú. pareja o mi jefe se perdone, digamos que es asunto de ellos, yo no los puedo obligar a eso. Yo lo único que puedo hacer es encargarme de mí mismo y de demostrarme de otra manera, de una manera más amorosa, más apacible, más paciente, más tolerante, ¿no? Es eso lo único que yo puedo aportarle y eso ya es un aporte enorme a cualquier relación, ¿no? Porque en cierta manera me estoy sanando y mi ejemplo es mi mejor contribución a la sanación de los otros, pero mi responsabilidad es, en primer lugar, conmigo mismo. Así que si yo inicio el camino del perdón, si yo inicio el camino de la sanación que nos brinda un curso de milagros, cada vez que alguien se ponga iracundo conmigo, yo lo que tengo que hacer es examinarme, no sacar el garrote y pegarle al otro o a la otra, ¿no? Ni ponerme a pelear con el otro o la otra. Nada. Le doy las gracias porque me está mostrando aspectos de mi mente que yo todavía no soy consciente de ellas, que están en mi inconsciente y me está ayudando a que salgan a flote. Entonces me las perdono. Por eso mi mejor maestro son mis relaciones y los maestros más cercanos
son las parejas, la familia, los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo, de estudio. Las relaciones permanentes eh, son mis mejores maestros, porque ellos me van a enseñar lo que yo debo sanar en mí. Es eso, lo que, los que nos pide el curso, no nos pide más. Entonces, el primer paso para eso es que yo dejo de juzgarlo y condenarlo, o sea, dejo de atacar el otro, así aparentemente el Así otro es. me está atacando de mí. Eso es lo que nos Ujú, dice en el canto de la oración. ¿No? Antes de que te puedas liberar de la culpabilidad, debes renunciar a juzgar. O sea, ujú. debo renunciar a ponerme La ataque. furioso o iracundo con el otro o la otra. Debo abandonar atacarlo, juzgarlo, condenarlo. Y eso ya es un paso enorme en mi propia sanación. Y a partir de Mm, ahí, entonces ya empiezo a sanarme la culpabilidad. ¿Ves? ujú. ¿Nos quedó claro? Perfecto. Clarísimo. Ah, bueno, O muy sea, bien. Oscar, que definitivamente el primer beneficiado soy yo mismo, Exactamente. porque adquiero la paz, o sea, cuando yo no devuelvo y empiezo a practicar eso, pues definitivamente, ¿verdad? Porque empieza uno a ser más humilde, Ujú. más, más Ese es, sensato. ese es el significado profundo de esa frase bíblica de ofrecer la otra mejilla. No es porque yo sea masoquista, sino porque renuncio a devolver el ataque con el ataque. Ofrezco mi inocencia, ofrezco mi paz y me reviso a mí mismo, me examino a mí mismo. De eso se trata. Y en ese sentido yo soy el primer beneficiario cuando perdono. ¿Por qué? Porque me estoy sanando. Claro, y porque además que uno mismo queda en más paz que Claro. devolviendo lo mismo, ¿no? Ujú. El indicador de que he sanado después de un acto de perdón es sentir algo de paz en mí. Si todavía sigo estando furioso, es que todavía no he entregado bien el perdón, ¿no? Pero si ya siento que mi furia desapareció y que me siento en paz, es porque realmente he perdonado bien. Muchas gracias, María Teresa. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces vámonos con el siguiente párrafo. ¿Cuál es el siguiente? El El 10. El 10. 10. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 10? Si quiere yo, Oscar, que tengo el micrófono abierto, Muchas gracias, María Teresa. el 10 dice, cada vez que te enfadas, puedes estar seguro de que has entablado una relación especial que el ego ha bendecido, está entre comillas la palabra bendecido, pues la ira es su bendición. La ira se manifiesta de muchas formas, pero no puede seguir engañando por mucho tiempo a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto y de que lo que produce culpabilidad no puede ser amor, sino ira. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. La culpabilidad es la única necesidad del ego y mientras te sigas identificando con él, la culpabilidad te seguirá atrayendo. Mas recuerda esto, estar con un cuerpo no es estar en comunicación y si crees que lo es, te sentirás culpable con respecto a la comunicación y tendrás miedo de oír al Espíritu Santo al reconocer en su voz tu propia necesidad de comunicarte. Muchas gracias, María Teresa. Con gusto. ¿Alguna pregunta o comentario a este párrafo 10? A mí me llama la atención que dice que la culpabilidad es la única
necesidad del ego. Ujú. El ¿Por qué ego la no puede uno? vivir sin culpa. O sea, si nosotros estamos eh, libres de toda culpa, estamos completamente sanados, estamos completamente santificados. Incluso hay una frase en el libro del texto, o sí, en el libro del texto, que dice que aquel que esté libre de culpa no puede experimentar dolor alguno, ¿no? O sea, la idea de sufrimiento ha desaparecido de su mente, ¿no? ¿Ves? Es eso. Muchas gracias, María Teresa. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una acá. pregunta. A ver, Bueno, adelante. dale, después yo. Bueno, adelante, que No, creo que fueron dos a la vez, pero entonces empiece una. no sé, sobre eso que dijo, si la mente es libre de culpa, no puede venir dolor alguno. Y, y incluso el dolor físico, ¿se escucha? Te escucha Capaz entrecortado, que- Vivian. a ver, sobre lo que dijiste de que la mente libre de culpa no puede experimentar dolor alguno. Incluye el dolor físico también, ¿no? Se Pues solo supone, se supone que sí, que, que, se que supone. se supone que no tampoco experimentaría dolor físico alguno. Eso, bueno, lo afirmaba en un libro de los de Gary Renard a propósito de esa frase. Entonces decía que Jesús no experimentó ningún dolor cuando lo crucificaron porque está libre de toda culpa, ¿no? Eh, y bueno, hay maestros espirituales, pues ya, maestros muy avanzados, que obviamente padecen algún tipo de enfermedad física, pero parece que son inmunes al dolor. O sea, tienen un dominio completo de su mente. Entonces, se Sí, así disocian de escuché, ese pero no. dolor físico, Bueno, ¿no? gracias. Gracias. Ujú, con gusto. ¿Alguien más? Parece que nadie más. Bueno, comentémoslo. Entonces, 10. Cada vez que te enfadas, puedes estar seguro de que has entablado una relación especial que el ego ha bendecido, entre comillas, pues la ira es su bendición. O sea, cada vez que yo me pongo furioso, iracundo con alguien, es porque he establecido una relación especial. Eso es lo que nos está diciendo. Yo me estoy relacionando con ese otro desde la ira, ¿no? Desde el odio, desde el ataque, ¿no? Esa es una relación especial. O sea, siempre que siento enfado con alguien, he establecido una relación especial desde el ego. Y por eso el ego la bendice, pues la ira es su bendición. O sea, la ira hace parte de la naturaleza del ego. No existe, no es posible pensar el ego sin la ira y sin la culpa. O sea, si tú estás exento de ira y de culpa, ya no tienes ego, estás iluminada o iluminado. Y la ira se manifiesta de muchas formas, nos dice, pero no puede seguir engañando por mucho tiempo a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto. O sea, nos podemos poner iracundos de múltiples formas en este mundo, ¿no? Y de eso, pues, las redes sociales o los medios de comunicación o la vida callejera nos lo muestran de múltiples maneras, ¿no? Pero para quienes inician el camino consciente de la autosanación a través del perdón, ya no se dejan engañar por eso, porque saben o sabemos que el amor no produce culpabilidad. Entonces, aquellos que ya saben que el amor no produce culpabilidad, no tienen por qué sentirse iracundos. Y si en algún momento sienten ira,
pues inmediatamente proceden a perdonarse, ¿no? Entonces, pero no puede seguir engañando por mucho tiempo a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto y de que lo que produce culpabilidad no puede ser amor sino ira. O sea, yo reconozco en ese momento, cuando ya soy consciente de mí mismo, que lo único que produce culpabilidad es la ira. El amor jamás va a generar ira, va a generar amor o expresiones de amor como alegría, dicha, plenitud, inocencia, dulzura, ternura, etcétera. Pero el amor jamás va a generar ira. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable. Ese es el propósito de la ira. Y ese es el propósito del ego cuando entabla relaciones, hacer sentir culpable al otro. Y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. O sea, la base de las relaciones especiales es la ira. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer sentir culpable al otro. La culpa es la única necesidad del ego. O sea, la única necesidad que tiene el ego es la culpa. O sea, un ego sin culpa no es ego. Y mientras te siga identificando con él, o sea, con el ego o con la culpa te seguirá atrayendo. O sea, mientras yo me identifique con el ego, la culpa me va a seguir atrayendo. Más recuerda esto, con un cuerpo no estar con un cuerpo no es estar en comunicación. Recuerde que en párrafos anteriores les recordé que tuviéramos muy en cuenta la palabra comunicación. Entonces aquí el curso nos reitera que estar con un cuerpo no es estar en comunicación. Nosotros creemos que nos comunicamos con los cuerpos, porque nos abrazamos, porque nos damos la mano, porque nos damos besitos, ¿no? Etcétera. Pero el curso nos dice que eso no es la verdadera comunicación. La verdadera comunicación es la comunicación entre las mentes. Y si crees que lo es, o sea, si yo creo que la comunicación es entre los cuerpos, te sentirás culpable con respecto a la comunicación y tendrás miedo de oír al Espíritu Santo al reconocer en su voz tu propia necesidad de comunicación. O sea, si yo creo que la comunicación es entre los cuerpos, voy a sentirme culpable y voy a tener miedo del amor. O sea, voy a tener miedo del Espíritu Santo y de su voz amorosa, ¿no? Y de la necesidad de yo comunicarme con la mente. O sea, comunicarme a través del amor, del perdón, de la bondad, de la generosidad, ¿no? De la ternura, ¿no? De todas las manifestaciones del amor. ¿Y por qué va a tener miedo de ello? Porque ya no va a poder controlar al otro a través de la culpa, porque creo que voy a perder al otro, ¿no? Al liberar al otro de la culpa. Así que aquí nos está diciendo, ocúpate de tu mente, no de tu cuerpo. Ocúpate de sanar tu mente, ¿no? Y de sanar la manera en cómo tu mente se comunica con los otros. Y en la medida que yo sane la mente, entonces mi comunicación será amorosa. Será una comunicación santa, respetuosa, delicada, alegre, feliz, ¿no? De eso se trata la verdadera comunicación. ¿Alguna pregunta ahí? Yo tengo una pregunta respecto a esa Adelante. ira. Respecto a esa ira, cuando como digo yo, nosotros debemos encarar esa ira, ¿verdad? Darnos cuenta de que tenemos ira, Ujú. encararla, ¿verdad? Sí. Porque cuando nos la tragamos, cuando nos tragamos esa ira y no la encaramos, es cuando explotamos. Y entonces decimos hasta por dónde sale el sol y le decimos al otro de todo. De modo que es importante entonces, Oscar, exteriorizar esos sentimientos. Si yo tengo ira, lo puedo exteriorizar y me ayuda. Bueno, a ver,
Básicamente tenemos dos tipos de personalidad, la personalidad iraconda y la personalidad flemática, ¿no? ¿Y la Entonces la persona personalidad qué, perdón? iraconda, ¿Y la otra, cómo dijo? bueno, la flemática que es más pasiva, Ok. ¿no? O sea, hay personalidades que son yin y hay personalidades que son yang, o sea, muy calientes y otras que son un poco más frías, ¿no? Entonces, esa personalidad iraconda, cada vez que se presenta una situación conflictiva, pues va a explotar y va a insultar y, ¿no? Y la vamos a ver pues así con los músculos tensos, listos a descargar el golpe. La personalidad que es pasiva, que es flemática, siente la ira, pero no la exterioriza, sino que la interioriza, ¿no? Entonces, digamos que esa personalidad iracunda pues, se puede morir como resultado de un infarto cardíaco, ¿no? Porque no la saca. Y no porque la saca. Ah, porque la Y es saca, ese tanta es el la ira detalle. que su sangre hierve, ¿no? Y lo que hace es dañar su sistema circulatorio y toda la cosa. Y la flemática lo que le va a producir es úlcera, Claro, ¿no? también es malísima, ¿no? ¿Ves? Entonces son las dos, pero igualmente son iras. O sea, la una va a expresar como furia y la otra la va a expresar como resentimiento. Pero igualmente son dos formas de ira. ¿Ves? Esa persona que tiene resentimiento después va a explotar por cualquier minucia, cualquier Claro. situación pequeña eh, y sin importancia, va a ser como eh, la gota que colmó la tapa e hizo explotar el volcán, ¿no? Pero O sea que ambas están basadas en la ira. o sea, Oscar, que el problema, y es normal, el problema no es que yo me enfade, que yo me moleste, Ujú. sino, sino cómo canalizar ese enfado, ¿verdad? Porque es bueno también sacarlo, ¿verdad? Porque como dice usted, también si no lo saco, se me vuelve una úlcera, se me vuelve una gastritis. Sí, sí, por eso es importante compartir, ¿no? O Compartir. sea, en Ok. psicología es importante compartir ante un amigo, un familiar, la pareja o ante un terapeuta eh, lo que te está generando sufrimiento, lo que te quita la paz, ¿no? Lo que te genera ira. Eh, Cuando yo manifiesto eso, estoy como, lo estoy sacando, ¿no? Lo estoy sacando y entonces el otro, la otra, me va a ayudar a procesarlo. Pues obviamente que si son psicoterapeuta del curso, te va a ayudar a perdonarlo. Pero, Y así no pero también acumulo. si es un psicoterapeuta, digamos, profesional de los que hay en el mundo, también hay una liberación de la carga emocional Ya, cuando yo la comparto con alguien. La enfermedad es el resultado de tener un conflicto emocional, de no expresarlo, de de no sostenerlo expresar. en silencio y en soledad, o sea, de no compartirlo, y entonces eso se va a incubar como enfermedad, ¿no? Y por eso es tan importante poder sacarlo de otra manera. De ahí que, bueno, digamos que todos los días intento escribir una pequeña reflexión que es como un saludo eh, matutino que le hago a mis seres queridos y hay veces se convierte en un texto, en un texto que después comparto, ¿no? Como un texto de reflexión. Eh, y en estos días escribía que hablemos con Dios como si fuera una persona que yo tenga al frente, ¿no? Imagínese que la tenga al frente. Habla con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, y cuéntale tus problemas, cuéntale tus emociones, cuéntale ese sufrimiento que tienes o esa rabia que tienes con el otro o con la otra, ¿no? O sea, hazlo como si fuera tu confesor, en cierta manera, que también los confesores en la iglesia a lo largo de más de 1000 años tenían ese papel psicológico también, ¿no? Entonces,
le cuentas y vas a descargar esa emoción y le vas a pedir que te ayude a sanarla. Y entonces le entregas esa rabia, ¿no? Y le dices, ayúdame a deshacerme de ella. Y se la entregas. Esa es la manera de perdonar, pero hazlo con sentimiento, ¿no? Hazlo como que si fuera una conversación eh, en la cual te entregas, ¿no? Das todo lo de ti. Eh, hazlo de esa manera. Y eso es muy liberador, eso es muy Y, sanador. Y entonces luego le dice, Espíritu Santo, te entrego eso. Yo no sé cómo lo vas a resolver, pero te lo entrego. Y te lo entrego de corazón. No lo quiero tener más en mi cabeza, no lo quiero tener más en mi mente. No quiero que eso me envenene más, ¿no? Y se lo entrego. Ya qué va a hacer usted con eso, yo no sé qué vas a hacer, ya no es pero le mío. entrego, ¿no? Sana mi mente que está enferma, es una frase del curso de milagros. Padre, sana mi mente que está enferma. Dile eso. Cuéntale todas esas angustias, problemas, preocupaciones, ¿no? Y ya listo. Y usted hablaba de que usted bueno, al principio dijo que usted estaba escribiendo algo y me hizo acordar que una de las formas en que yo cuando tengo una rabia por algo, un resentimiento, yo lo Mm. escribo y eso me libera cantidades, me ayuda muchísimo. No sé cuál será el por qué, pero de verdad que yo siento como que estoy descargando ahí y lo suelto y como que quedo livianita. Entonces no, eso ayuda para no acumular, ¿no? Tanta rabia porque me dijeron, porque no me miraron, porque tanto resentimiento que manejamos, ¿no? La escritura es muy sanadora, es muy terapéutica. Yo hice unos cursitos hace unos años que los llamé escritura para sanar y perdonar, ¿no? Ay, qué Entonces rico. cada cual escribía algunas cosas y luego los examinábamos o las examinábamos y las Excelente. perdonábamos. ¿Por qué? Porque me permite exteriorizar, por eso es tan sanadora. Saco toda esa, digamos, esa basura que tengo dentro de mí y la proyecto sobre el papel y me permite Claro. sacarla y luego examinarla, o sea, poder Eso fue muy perdonarla. lindo. ¿Ve? Por Eso eso fue un trabajo muy lindo. la A mí escritura es me muy ayudó mucho. terapéutica. Mm, Claro, y Ese así fue uno un también, trabajo muy lindo, Oscar. sí, y también Ese uno fue un trabajo muy lindo. A mí me ayudó mucho. enfrenta la incomodidad, ¿no? mm, Porque también es importante enfrentarla, sí, ¿verdad? claro, Así sí, la enfrenta y así no empieza uno más bien a huir, ¿no? sí, Porque otra forma es huir, hacerse uno el de la oreja mocha, como dicen, el de ir, huir, y se van acumulando más, ¿verdad? sí, así es, Sí. así es. Gracias, Oscar. Muchas gracias, María Teresa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, De entonces, de todas formas, acá Ahí voy vamos allá. Aquí hay un mosco que no me deja. Vamos, pues. Ahí voy. Vine a cortar mis uñas, pero ya. vamos a silenciar ahí ah, y al mosco. Vamos, la conversación con la pedicura la, la vamos a mutear. Pensaba que en el contexto de lo que estamos leyendo, lo del enfado, también es una pista que nos da Jesús para que estemos alertas, atentos, vigilantes, porque cuando se produce el enfado es porque estoy entablando una relación especial, ¿no es cierto? Mucho más allá de aquella necesidad que yo tenga por exteriorizar, poner en palabras, me va a producir un alivio, pero muy probablemente sea un alivio absolutamente temporal, finito. Es decir, la causa no sé si está siendo examinada. La impresión que me da lo que dice el párrafo es que Jesús lo está poniendo en ese contexto, ¿no? Estén atentos porque cuando se enfaden es porque están entablando una relación especial con alguien. Ujú, exactamente. Ahora, Sí. sí. Ah, no, adelante, Joaquín. No, estaba diciendo porque si no se puede prestar una confusión de niveles. Ah, ya, Porque, no, tienes toda la razón. A ver, Ay, ¿será como claro, ese mi nosotros, libro?
como nosotros estamos en el proceso de sanación, entonces no estamos exentos de que nos enfademos por alguna situación específica, ¿no? Y nos pongamos iracundos en un momento determinado, ¿no? ¿Qué es lo que, eh, qué es lo que nos pide el curso? El curso dice, no, no es que tengas que reprimir la ira, porque pues todavía no hemos logrado ese nivel de sanación. Es posible que expresemos la ira e insultemos al otro porque estamos en el proceso de sanación, pero ya somos conscientes de ello, ¿no? Somos conscientes que nos pusimos iracundos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir el curso? Que no justifiquemos la ira, o sea, comencemos a insultar al otro, es que yo me puse bravo por esto y por esto y por esto. No, me siento, me calmo, respiro lenta y profundamente y hago conciencia de que me puso iracundo. Y entonces comienzo a perdonarme esa expresión de ira que expresé pues unos momentos antes, ¿no? De eso se trata, de eso se trata. O sea, el curso no busca que incrementemos la culpa. Entonces, eh, si yo me puse, digamos, disgustado con alguien por alguna situación, eh, tuve la sensación, tuve el sentimiento de ira internamente, así no lo haya expresado, incluso así no lo haya expresado, pero me vuelvo consciente que experimenté enfado, que experimenté ira. Entonces procedo a perdonarlo, no a justificarlo. No la dejo pasar. Eso también es importante. No la dejo pasar porque ya es un error que cometí que yo debo corregir en mí. Y entonces traigo esa ira que tuve con esa persona hace una hora o hace un día atrás, ¿no? Y hago ese proceso de sanación. O también hacer el proceso de limpieza interna antes de irme a dormir. Entonces, antes de irme a dormir, hago una recapitulación de mi día. Y si identifico que a lo largo del día tuve una pelea, un conflicto con alguien, un pensamiento de odio, de resentimiento, lo perdono. Y trato de acostarme después de haber limpiado mi mente de todo pensamiento de ira, de culpa, de resentimiento, ¿no? Y de esa manera voy a tener un sueño, pues, mucho más reparador. De eso se trata. ¿Ves? Claro, clarísimo. Gracias, Oscar. Con Si gusto, no hay Jorge. ninguna otra pregunta, yo puedo leer el párrafo siguiente que estoy. Yo quería hacer un comentario Sí, de la Y parte adelante. final de ese párrafo. Sí, ¿Me adelante. escuchan? Sí, te Ajá. escuchamos. Sí, escuchamos, sí. es que me gustaría que hicieras una reflexión sobre la última línea del último párrafo, La donde a oración partir donde 6. dice, ajá, en la oración 5, a partir de la oración 5. Más recuerda esto, estar con un cuerpo, a partir de ahí. Porque el conflicto para mí es estar consciente de que el otro no, que no hay otro, que no hay mundo, que todo es una ilusión. Entonces, cuando veo esto de la comunicación, entonces mm, me genera una ansiedad cómo vivir fuera de ese otro y fuera de ese mundo, ¿verdad? Si estoy viendo o estoy escuchando, estoy sintiendo desde el cuerpo al otro, aunque desde mi mente recta no hay otro, no hay mundo. Ujú. A ver, por eso también les, les pedí que tuviéramos muy en cuenta y que sigamos teniendo en cuenta el tema de la palabra comunicar o comunicación. En esta sesión ya la abordamos en párrafos anteriores y la estamos abordando en Ah, este ok, párrafo 10. O ok. sea, para el curso de milagros hay dos tipos de comunicación.
la comunicación que se da desde el ego, que es la Ajá, comunicación entre los cuerpos, y el curso ujú, nos va a decir que esa es una falsa comunicación. Los cuerpos ajá, no se comunican, ¿no? ujú, Pero nosotros creemos que sí, ¿ves? Y ujú, luego está la verdadera comunicación, que es la comunicación que hacemos desde el amor, desde el Espíritu Santo, que es la que se hace desde nuestras mentes. Hay un texto que yo publiqué hoy que llama El Puente y que hago una Ah, yo lo vi, descripción del me amor, encantó, ¿no? me Y encantó. entonces ahí no está centrado sobre los cuerpos, sino sobre Mm. nuestras mentes. O Ah, sea, ok. es sobre nuestras mentes. Lo que hace es describirla, venga a decir, por aquí la veo, ¿no? El amor es el vínculo que nos une, pero no está hablando de cuerpos, Ujú. ¿no? Es el aliento que nos insufla vida, la energía que todo lo mueve, la red de luz que nos sostiene, el puente invisible Bellísimo, entre alma y alma, no entre cuerpo me y cuerpo. encantó. Es la luz que ilumina nuestra mente, el palpitar de nuestros corazones, el fulgor eterno que habita en la mirada, la sonrisa que armoniza nuestro ser, ¿no? Obviamente que la sonrisa es metafórica, porque pues, nosotros vemos la sonrisa a través de los cuerpos, ¿no? Es Ajá, eso, o sea, es desde el amor lo que se comunica son las mentes. Obviamente que como utilizamos un cuerpo, nuestras mentes, si son gobernadas por el amor, el, el comportamiento del cuerpo será amoroso, será apacible, será dulce, será tierno, será bondadoso, solidario, receptivo, paciente, ¿no? Y eso lo podemos expresar corporalmente. Así como corporalmente expresamos la ira, la frustración, el miedo, etcétera. Pero la causa está en la mente, ¿no? en la mente. O Entonces, sea, una cuando mente estamos, gobernada por el ego va a expresar ira, va a expresar miedo, va a expresar ataque y el cuerpo se vuelve un instrumento de ataque. Una mente gobernada por el amor, pues va a expresar los atributos del amor y a través del cuerpo también se puede manifestar, pero la causa está en la mente. o Entonces, sea, que cuando estoy libre de ira, que me siento amorosa y jubilosa, digamos, con una dicha, que siento eso, son como instantes santos, como claro, manifestaciones de amor. sí, claro, Ujú, cuando estoy en paz, estoy sintiéndome alegre, pleno, dichoso, pues es que he logrado unos estados de serenidad y de paz interior como resultado de mi propio ujú. proceso de autosanación, ¿no? En comunicación con la voz, dice, del Entonces espíritu, de la... estoy comunicando mi mente con la mente con mayúscula al Espíritu Santo, Ajá, ¿no? O estoy ok. comunicando mi mente con la mente de mi hermano porque lo estoy bendiciendo, la estoy bendiciendo, porque Ujú, estoy perdonando la relación, porque le estoy deseando lo mejor, ¿no? Y porque estoy presto a que eso sea así, ¿ve? Entonces, pero lo ujú, estoy haciendo desde mi mente, ¿no? claro. Cómo se expresa en mi cuerpo es el resultado de lo que yo esté pensando en mi mente. Y entonces la verdadera comunicación es entre mentes, no entre cuerpos. ¿Ves? De acuerdo. Entonces Gracias. esa es mi comunicación con Dios es mental, mi comunicación con Jesús o con el Espíritu Santo es mental y mi comunicación con mis hermanos también es mental. Yo uno mi mente a la tuya, ¿no? Ujú, ¿Ves? Y pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestra relación y nuestra comunicación. ¿Ves? Es eso. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque en los próximos párrafos el tema de la comunicación es central, ¿no? Es central, porque lo que nos está llamando la atención es que reconozcamos la verdadera comunicación, precisamente para que nos liberemos de la ira y la culpabilidad, ¿no? ujú, ¿Ves? ok. O Bueno, sea, y la comunicación desde el cuerpo. Nos libramos de la comunicación desde el cuerpo.
digamos que la trascendemos, porque mientras estemos en este mundo, vamos a tener cuerpos, pero ya el cuerpo tiene otra función, otro propósito. Ok, Lo utilizamos ok. para el propósito del Espíritu Santo, para el propósito del amor, ¿no? La trascendemos. Ok, de Ujú. acuerdo. Yo quisiera comentar alguna cosita. En alguna situación yo era bastante explosiva. Tenía que decir las cosas así. Yo Y en una también, ocasión, tranquila, no me preocupe. sí, y en una ocasión me dijo alguien que cuando fuera a hacer eso, me dijo, me dijo esta frase, hazlo con calma. Fue lo único que me dijo, mira, hazlo con calma. Y yo empecé a pensar eso, hazlo con calma. Y entonces me pareció muy lindo porque ese hazlo con calma, yo lo repetía, lo empezaba a repetir y me calmaba yo interiormente. Y al calmarme yo interiormente me daba cuenta que todo se empezaba a calmar en el exterior. Era como un reflejo, ¿no? Entonces lo quería compartir porque a mí me ha servido mucho. Mm. Y también lo puede ser, hazlo con calma y respiras con calma, ¿no? Exacto. Una mente calmada, ¿no? Tiene una respiración calmada, ¿no? Una mente alborotada por la rabia, su respiración es agitada, ¿no? Entonces, también la respirar con calma y profunda mente te va a ayudar mucho, ¿no? Hasta que logres, digamos, dominar todos los aspectos de tu mente, que eso lo hacemos a través del perdón, pues, siguiendo las enseñanzas del curso. Bueno, muchas gracias, María Teresa. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud, algún comentario sobre este párrafo 10 o sobre lo que hemos visto hasta ahora, estos 10 primeros párrafos de la sesión 7 del capítulo 15? Porque pues ya llegamos a las 6 de la tarde, aquí en hora de Colombia, y entonces pues no terminamos la sesión, la terminaremos ya la próxima semana, pero de todas maneras creo que las preguntas y las reflexiones nos han ayudado a tener una mayor comprensión de lo que nos pretende enseñar Jesús, que son esos mecanismos que tenemos del ego, de ira y de culpa en las relaciones que sostenemos con los otros y por qué son tan dañinas y por qué debemos sanarlas y por qué debemos hacernos conscientes de ellas, porque es que las hacemos en automático, ¿no? Cuando no nos examinamos. Así que bueno, muchas gracias a todas y todas por acompañarme en este proceso de estudio y comprensión del libro del texto. Gracias, Nos Gracias, maestro. vemos Oscar. la próxima Bueno, semana. No se gracias, olviden de, Rocky. y de Que Muchas terminar apoyar, de gracias, la vida. gracias. y de apoyar Gracias, Oscar. No, Gracias. y vemos Gracias, con la Oscar. plataforma Amor que Sana y apoyar a la plataforma de la manera que podamos hacerlo. Así que muchas bendiciones a todos y Gracias. todas y Gracias. nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bendiciones, gracias.